¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué en ciertos ambientes familiares sientes una presión invisible como si tu alma estuviera siendo atacada aunque en apariencia todo esté en calma? ¿Has experimentado una sensación de inquietud, un peso espiritual o un malestar que no logras explicar cuando estás cerca de determinados miembros de tu familia? Tal vez no sea solo una impresión. Tal vez seas el Espíritu Santo hablándote, intentando mostrarte realidades que aún no te atreves a mirar de frente. Porque no todos los ataques vienen con fuego o figuras demoníacas evidentes. A veces los demonios se presentan como heridas, sin sanar, palabras cargadas de maldición, manipulaciones disfrazadas de amor o silencios que pesan como cadenas en el alma. Padre Pío en una de sus meditaciones decía que muchas veces el enemigo se disfraza dentro del entorno más íntimo y que los combates más duros del alma no se libran fuera sino dentro del propio hogar. Quizás no es tu imaginación, quizás es una señal del cielo. Puede que los mayores obstáculos a tu fe, a tu paz y a tu llamado no estén en el mundo exterior, sino en esos lazos familiares que, sin saberlo, se han convertido en canales de opresión espiritual. Este mensaje no es para todos. Es para ti que ya estás cansado de repetir discusiones sin sentido, de sentir que algo no encaja en tu vida espiritual, de llevar culpas heredadas y de vivir bajo una sombra invisible que apaga la luz de Cristo en tu casa. Hoy vamos a encender esa luz. Lo que estás por escuchar no es un simple estudio bíblico, es una advertencia, una revelación y un llamado urgente del cielo. Porque ignorar la voz de Dios puede robarte años de plenitud espiritual, de sanación emocional y de verdadera paz. Pero si decides obedecer, si permites que la verdad de Cristo penetre hasta lo más profundo, se romperán cadenas que llevan generaciones ocultas. Hay una raíz espiritual que contamina el ambiente familiar y que solo puede ser arrancada con discernimiento no humano, sino divino. Padre Pío insistía en que la oración con fe y la obediencia a la palabra pueden transformar incluso los linajes más heridos por el mal. En los próximos minutos recorreremos pasajes de la Sagrada Escritura que han sido olvidados, momentos donde Dios habló en voz baja pero fue ignorado y las consecuencias fueron dolorosas. Veremos también cómo un solo corazón decidido puede cambiar el destino espiritual de toda su familia. Quizás ese corazón seas tú. Quizás eres la voz que Dios quiere levantar en tu casa, el intercesor que el cielo eligió para cerrar puertas que el enemigo ha mantenido abiertas por décadas. Esta no es una batalla emocional, es una guerra espiritual y como tal solo se vence con la palabra, con el discernimiento del Espíritu Santo y con una obediencia radical al Evangelio. Hoy vamos a exponer pactos familiares que son cadenas espirituales, conductas demoníacas, que se disfrazan de afecto y patrones heredados que no son bendiciones sino maldiciones. Quédate hasta el final, porque Dios te va a dar claridad, dirección, para orar, sabiduría para hablar y autoridad para actuar. No con confrontaciones humanas, sino con la espada del Espíritu. Y si sientes que esto es para ti, escribe en los comentarios: hoy decido proteger mi casa con la luz de Cristo. Hazlo como una declaración de fe, no como una fórmula mágica, sino como un acto de guerra espiritual. Padre Pío enseñaba que cada acto de fe, por pequeño que sea, desencadena movimientos en el cielo. Por eso te invito a darle me gusta a este video, no por vanidad, sino para que este mensaje llegue a otros que están viviendo bajo opresión espiritual sin saberlo. Estás ayudando a extender el reino de Dios. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal no es entretenimiento, es altar, es consuelo, es espacio sagrado donde muchos encuentran lo que sus iglesias o familias no han podido ofrecerles. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias. Gracias por ser luz en medio de tantas sombras. Gracias por acompañar esta misión con tu oración, tu generosidad, tus palabras y tu fidelidad. Antes de llegar al final hay un mensaje que, si prestas atención,
podría ser la clave que el Espíritu Santo desea revelarte hoy. No te adelantes, no pauses, no te distraigas. Permanece hasta el final, porque Dios va a hablarte. Y cuando Dios habla, incluso los cielos se estremecen. 1. Hoy meditamos sobre una realidad espiritual profunda, los altares invisibles dentro del seno familiar. Cuando pensamos en adoración, imaginamos iglesias, cantos, imágenes sagradas, manos elevadas en oración. Pero también existen formas de adoración silenciosas y ocultas que, aunque no tienen cantos ni incienso, son igualmente poderosas. Se trata de los hábitos que se repiten sin cuestionar, de las palabras que se transmiten de generación en generación, de las costumbres que no provienen de Dios, pero que se han vuelto sagradas por el simple paso del tiempo. Muchos hogares han edificado altares invisibles, dedicados al orgullo, al poder, a la apariencia, a la tristeza perpetua o a la idolatría de un apellido o un dolor antiguo. No se ven, pero están ahí. Y lo más preocupante es que a menudo ni siquiera los reconocemos como tales. Se heredan como si fueran virtudes. La violencia justificada como carácter fuerte, la tristeza como parte del temperamento familiar, el control como forma de amor. Pero en realidad son cadenas espirituales. En el fondo son pactos con aquello que Dios nunca bendijo. Recordemos lo que nos narra el libro de los Jueces. Antes de que el Señor usara a Gedeón para liberar a Israel, le dio una orden clara: toma el toro de tu padre, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Aserá que está junto a él. Jueces 6:25. Ese altar no estaba en tierras lejanas, estaba en su casa. Era parte de su linaje. Para muchos representaba una herencia sagrada. Pero para Dios era un altar enemigo que debía ser destruido antes de que Gedeón pudiera cumplir con su misión. Padre Pío enseñaba que muchas veces las cadenas más fuertes no son las que nos impone el mundo, sino las que aceptamos dentro de casa, disfrazadas de amor o de tradición. Hay hogares donde el altar de Baal se manifiesta en forma de críticas hirientes, en palabras que destruyen la esperanza, en secretos familiares nunca confesados. Padres y madres que sin saberlo levantaron altares con frases como: nunca vas a lograrlo, eres como tu abuelo, un fracasado, aquí siempre fuimos pobres, no sueñes, eso no es para nosotros. Esas palabras sembraron miedo y formaron una identidad atada al dolor. Estos altares no solo afectan el ambiente espiritual, también moldean el corazón. Quienes crecen bajo esas estructuras terminan creyendo que ser fieles a Dios es ser traidores a su familia, que obedecer a Cristo es romper con los suyos. Pero esa es la mentira que el enemigo siembra. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No para que rechacemos a los nuestros, sino para que pongamos a Dios primero, incluso por encima de lo que nos ata emocionalmente. Pregúntate con honestidad: ¿qué frases, costumbres o heridas se han vuelto sagradas en tu familia, aunque en realidad son cadenas? Porque lo que no se confronta se transmite, y lo que no se destruye se repite. Tal vez tú eres ese Gedeón. Tal vez Dios te ha escogido para romper ese ciclo, aunque duela, aunque incomode, aunque algunos no lo entiendan. Padre Pío decía que la fidelidad a Dios siempre exige valentía en lo oculto. Y tú has sido llamado no para agradar al mundo, sino para responder al cielo. Para levantar tu voz cuando todos callan, para orar, cuando otros han perdido la fe, para reconstruir sobre ruinas sagradas. Sí, cuando destruyas esos altares, el enemigo se moverá, pero también lo hará el cielo, porque el Señor no abandona a los que le obedecen. Te enviará la gracia, el discernimiento, el sustento. Te cubrirá con su paz. Y como en la vida de San Pío de Pietrelcina, descubrirás que en medio de la lucha hay una unción que transforma el dolor en propósito. Prepárate,
Porque una nueva etapa empieza cuando decides honrar a Dios más que a las estructuras humanas. Y cuando lo hagas, verás cómo la luz entra donde antes solo había tinieblas. Sigamos con el siguiente paso. Porque una vez que identificamos el altar, no basta con señalarlo. Hay que enfrentarlo con fe, con oración, con amor y con la autoridad que el Espíritu Santo te ha concedido. 2. El lenguaje puede convertirse en una herencia espiritual cargada de cadenas. No hace falta practicar rituales oscuros para maldecir un hogar. A veces basta con repetir palabras que se han dicho durante generaciones, porque las frases dichas sin discernimiento se clavan como espinas invisibles en el alma, sembrando ideas que luego florecen en dolor. Hay familias enteras atadas a expresiones que se repiten como si fueran verdades inquebrantables. Aquí todos estamos enfermos. Nadie ha sido feliz en su matrimonio. Siempre nos va mal. Somos pobres, pero honrados. Los hombres siempre abandonan. Las mujeres de esta casa nacieron para sufrir. Sin darnos cuenta, entrenamos la mente para esperar desgracias y preparamos el corazón para la derrota. Educamos nuestra fe en la resignación, porque una palabra nacida del dolor no solo comunica una historia, perpetúa una expectativa. Y cuando esa expectativa se repite lo suficiente, se convierte en estructura espiritual. Las Sagradas Escrituras lo dicen con claridad en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y con eso incluye lo que decimos de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestro hogar. Cuando pronunciamos decretos negativos sobre nuestra vida, creamos un ambiente donde lo malo se siente cómodo. Y si eso se transforma en cultura familiar, ya no se percibe como una maldición, se normaliza. Pero el Señor no te llamó a repetir ciclos de dolor. Él te llama a romper cadenas, a vigilar el lenguaje que habita en tu casa, a discernir qué palabras abren puertas al maligno y cuáles permiten que entre la luz divina. Tal vez te acostumbraste a callar, a esconder lo que sientes, a pensar que tus emociones eran una debilidad. Pero eso no define quién eres. Es una programación que el enemigo sembró muchas veces usando voces cercanas, incluso queridas. Padre Pío enseñaba que el alma tiene que protegerse no solo de las obras malas, sino también del lenguaje destructivo. Cada vez que alguien en tu familia dice, aquí siempre todo sale mal, tienes la oportunidad de levantar la voz con fe y proclamar lo contrario. Si alguien afirma, no hay salida, puedes profetizar esperanza. Cuando alguien repite, esto es una pérdida de tiempo, tú puedes declarar, mi tiempo está en las manos del Señor. No se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con autoridad espiritual. Y la verdadera autoridad viene de alinear nuestra palabra con la verdad de Dios, no con las heridas del pasado. Jesús nuestro Señor enfrentó espíritus que hablaban a través de las personas. No respondía con temor, sino con la palabra viva. Y esa verdad no solo silenciaba al enemigo, liberaba al oprimido. Padre Pío lo vivió profundamente durante los incontables exorcismos espirituales que enfrentó en silencio, con el rosario en la mano y el corazón lleno de fe. ¿Te has dado cuenta de que hay frases que se repiten en tu hogar año tras año? Eso no es casualidad, es un patrón espiritual. Y esos patrones solo se rompen cuando alguien decide no repetirlos más. Tú puedes ser esa persona. Empieza por hablar de ti mismo como Dios te ve. Deja de decir que no puedes, que eres débil, que estás solo. Proclama lo que el cielo dice de ti. Usa el lenguaje de la fe. Porque cuando cambias tu lenguaje empiezas a purificar tu entorno. Y cuando los ambientes se purifican, los demonios que se escondían en la comodidad del lamento ya no pueden permanecer. Así, paso a paso, el Espíritu Santo comienza a mostrarte cómo limpiar la atmósfera espiritual de tu casa. No con gritos ni con confrontaciones humanas, sino con la firme decisión de dejar de ser eco de las tinieblas para convertirte en voz de la luz. Padre Pío solía decir que la oración es el oxígeno del alma, pero también lo es la palabra.
No uses tu boca para seguir encadenando a los tuyos. Úsala para declarar libertad. Porque cuando cambian las palabras, cambian los ambientes. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía imposible, empieza a florecer. A muchos les incomodará tu cambio. Algunos se burlarán, otros te llamarán fanático o exagerado. Pero recuerda, cada vez que alguien se burla, de quien habla con fe lo hace porque aún vive preso del eco de su propio dolor. 3. Hay heridas que no sangran pero duelen con una intensidad que atraviesa generaciones. Son dolores que se vuelven rutinas, silencios pesados, que se instalan en los hogares como huéspedes permanentes. Cicatrices invisibles que el enemigo aprovecha para entrar sin necesidad de abrir puertas, porque le basta con encontrar una grieta emocional sin sanar. En muchas familias, estas grietas provienen de rechazos que jamás se hablaron palabras, que nunca se dijeron abrazos que se negaron por miedo, y corazones que aprendieron a endurecerse en lugar de amar. Hijos que crecieron sintiéndose insuficientes, padres que no supieron expresar su amor, abuelos que educaron desde el temor, hermanos que compitieron en lugar de cuidarse, todo ello formando un entramado espiritual que el demonio utiliza para susurrar mentiras. Porque donde hay dolor no procesado hay confusión. Donde hay abandono emocional hay soledad que clama por consuelo. Y si nadie interviene con amor y oración, el maligno se presenta con sus imitaciones: orgullo, frialdad, violencia, adicciones, autosuficiencia, todas disfrazadas de carácter fuerte o de así soy yo. Lo más peligroso es que muchas veces se confunde lo espiritual con el temperamento. El demonio se esconde tras personalidades heridas, personas que controlan todo porque temen ser lastimadas, otras que no pueden ceder porque sienten que al hacerlo serán destruidas. Algunas hieren primero por miedo a ser heridas, creando círculos viciosos donde el amor no puede habitar. Pero hoy el Señor te llama a mirar más allá de lo evidente, a discernir en tu hogar qué conductas son frutos de heridas no sanadas. Porque lo que no se enfrenta, se hereda. Y el enemigo continuará tomando territorio en cada rincón que no te atrevas a purificar. Muchos fuimos criados en entornos donde se valoraba la fuerza exterior, pero no la sanidad interior. Donde llorar era símbolo de debilidad y perdonar era sinónimo de perder. Sin embargo, el Espíritu Santo quiere romper esos esquemas. Quiere llevarte a las raíces no para humillar, sino para restaurar. Como lo dice la Escritura en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para sanar los corazones quebrantados, no para juzgarlos, sino para tocarlos con su misericordia. Sanar duele, sí, porque obliga a nombrar lo que callamos, a mirar de frente aquello que nos marcó, a dejar de fingir que nada pasó. Pero es en ese acto de valentía donde Dios comienza a moverse. Y cuando Él se mueve, las cadenas se rompen. Esa persona que siempre fue distante comienza a abrir su alma. Aquella que gritaba empieza a hablar con serenidad. La que huía de todo empieza a pedir ayuda. No es magia, es gracia, es liberación. Y en ese proceso el enemigo retrocede. Porque cada vez que eliges perdonar en vez de guardar rencor, Él pierde. Cada vez que abrazas en lugar de atacar, Él pierde. Cada vez que rompes un ciclo con una reacción nueva, el infierno tiembla. No estás luchando solo con un temperamento complicado, estás enfrentando espíritus que se han acostumbrado a vivir en tu casa disfrazados de costumbre. Pero tú no naciste para arrastrar cadenas heredadas, naciste para romperlas en el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor te revela que muchas actitudes en tu familia no son simples rasgos de personalidad, son heridas abiertas. Y si no se sanan, seguirán siendo nidos espirituales que el enemigo aprovechará. No se trata de señalar culpables, sino de interceder con autoridad, de tener esas conversaciones que tanto evitaste, de pedir perdón, aunque no seas el responsable de perdonar, aunque nunca te lo pidan.
porque cuando un solo corazón sana, toda la atmósfera cambia. La verdadera guerra espiritual no siempre se libra con gritos o agua bendita, sino con lágrimas que escogen no odiar más, con decisiones silenciosas que rompen cadenas con firmeza para cortar miradas y palabras que antes perpetuaban el dolor. Padre Pío solía decir que las almas se salvan en el silencio del sacrificio ofrecido con amor, y ese sacrificio empieza en tu hogar. Dios quiere levantar en ti a un sanador silencioso dentro de tu casa, un intercesor que no espera que todos cambien para comenzar el proceso, sino que se decide a actuar diferente desde hoy. Que hable con la verdad, pero con ternura. Que ore cuando nadie lo ve clamando por la sanidad de cada corazón herido. Porque los demonios no resisten una casa donde las heridas se sanan. Porque cuando la sanidad entra, también entra el Espíritu Santo. Y donde Él está, no hay tiniebla que pueda permanecer. Como enseñaba el propio Padre Pío, cuando un alma se entrega completamente al Señor, incluso las heridas más profundas se convierten en canales de gracia. 4. El silencio que grita pactos generacionales. Hay historias que se repiten en las familias, como si un guión invisible las dictara. Hijas que tropiezan en los mismos vacíos emocionales de sus madres varones, que heredan el abandono o la ira de sus padres nietos, que nacen con el peso de derrotas espirituales que ni siquiera les pertenecen. Esto no es una simple coincidencia ni una cuestión de temperamento. Es una realidad espiritual que ha permanecido oculta, una cadena de pactos no consagrados a Dios, sellados con el orgullo, el resentimiento, el miedo o el abandono. Pactos silenciosos hechos desde el dolor, palabras dichas en la desesperanza, decisiones tomadas lejos de la luz de Cristo. Padre Pío nos recordaba que el alma necesita ser liberada de las cadenas invisibles que la atan. Muchas de esas cadenas se presentan como carácter, o así somos nosotros, pero en realidad son estructuras que el enemigo ha tejido con paciencia generación tras generación. Él no tiene prisa. Si siembra hoy una mentira, está dispuesto a esperar 20 años para verla dar fruto en una familia rota. Así instala patrones madres que crían solas, padres que huyen, hijos que no escuchan una palabra de bendición en toda su infancia. Todo eso no es casualidad, es un diseño oculto que solo puede romperse con la verdad de Cristo. En el libro del Éxodo capítulo 34, versículo 7, el Señor nos advierte que el pecado no confrontado puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. No como castigo, sino como revelación de una ley espiritual, lo que no se sana se repite. Pero también nos recuerda que su misericordia es 1000 veces mayor. Y Padre Pío lo decía con firmeza: Dios es justo, pero su misericordia alcanza a los que se humillan y claman por libertad. Por eso romper estos pactos comienza cuando alguien se atreve a ver con ojos espirituales, cuando deja de justificar lo que ha destruido a su familia y se levanta en oración. Quizá tú eres esa persona, el primero en tu casa que ora de verdad, que lee la palabra con hambre, que busca una sanidad emocional y espiritual profunda. No estás solo. El cielo te ha elegido para interrumpir el patrón. Y eso no se hace desde la emoción, sino desde la obediencia radical al Evangelio. Hay que orar donde nadie oró, ayunar por lo que todos aceptaron como normal, perdonar lo que nadie quiso reconocer. Es una batalla que se libra en silencio, pero cuyo eco resuena por generaciones. Los demonios que habitan en la costumbre no temen a quienes asisten a misa por rutina, sino a quienes deciden vivir como verdaderos discípulos. Padre Pío enseñó que el enemigo huye de un alma obediente, silenciosa y determinada a amar donde antes reinaba el rencor. Tal vez ya lo has notado, ciertas palabras, actitudes heridas se repiten como si tu familia estuviera atrapada en un ciclo. Pero tú no fuiste llamado a continuar esa historia, sino a transformarla. Cristo te da autoridad para declarar libertad sobre tu casa. Pero todo empieza cuando oras con sinceridad: Señor, muéstrame lo que debo confrontar.
Y cuando lo haces, el Espíritu Santo comienza a obrar. Lo oculto sale a la luz, lo imposible se dobla, y donde antes hubo ruina empieza a germinar restauración. Padre Pío lo vivió en carne propia, luchó contra fuerzas que no se ven con los ojos, pero que atan el alma. Y nos enseñó que la confesión es un arma poderosa, porque lo que se mantiene en silencio se fortalece, pero lo que se trae a la luz se debilita. No tengas miedo de hablar, de abrir el corazón, de buscar ayuda espiritual. Tal vez el legado que tú estás construyendo será el que tus hijos agradezcan de rodillas. Tal vez seas el eslabón que rompa la cadena. No esperes aplausos, quizá encuentres incomprensión. Pero no estás haciendo esto para agradar a los hombres. Estás cavando un nuevo pozo, sembrando un nuevo linaje. Y aunque los pactos del pasado griten fuerte, la voz de Dios siempre grita más alto. Padre Pío lo decía: si Dios te muestra una herida, es porque quiere sanarla. Y si te llama a la batalla, es porque ya te ha dado la victoria. 5. La manipulación disfrazada de afecto es una de las trampas más dolorosas que el enemigo puede usar para desviar el alma. No siempre se manifiesta con gritos o violencia. A veces llega con abrazos, con regalos, con promesas dulces que ocultan cadenas invisibles. El maligno, cuando no logra destruir desde fuera, busca infiltrarse desde dentro, y lo hace muchas veces a través de aquellos a quienes más amamos. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió en el Evangelio de Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No como una condena, sino como una alerta espiritual. El enemigo conoce el poder que tiene el afecto sobre el corazón humano, y por eso intenta deformarlo, infiltrando la opresión en los vínculos más sagrados. Hay padres que en nombre del amor manipulan, madres que queriendo proteger asfixian, hermanos que disfrazan el control de consejos, parejas que usan el yo te amo como una cadena para frenar el crecimiento espiritual. Y si uno no camina en oración, si no se vive en la luz del discernimiento, es fácil confundir el afecto humano con la voluntad divina. Pero el amor que viene de Dios no oprime, no manipula, no chantajea. El verdadero amor edifica, corrige con ternura y deja libre al alma. Cuando el Señor te llama a un propósito más alto, eso muchas veces despierta resistencia en los más cercanos. No porque te odien, sino porque tu transformación confronta sus propias heridas no sanadas. En lugar de buscar a Dios contigo, algunos tratarán de detenerte. Dirán que estás cambiando, que exageras, que te estás alejando. Pero lo que no comprenden es que estás respondiendo al llamado de Dios. Padre Pío enseñaba que el alma que responde con valentía al llamado del cielo encontrará oposición incluso entre sus más allegados. El enemigo usará palabras suaves para intentar hacerte retroceder, intentando que regreses a una versión de ti más manejable, más aceptada por los demás. Pero tú ya viste la luz, ya sentiste la libertad y no puedes volver atrás. Por más que duela, a veces el amor verdadero consiste en marcar distancia. No por rencor, sino por fidelidad al llamado divino. Frases como, si me amaras no harías esto, o te estás alejando de tu familia, pueden sonar razonables, pero en realidad buscan impedir tu avance espiritual. Dios no quiere que ames desde la culpa, sino desde la libertad. Quiere que honres a tu familia, sí, pero sin traicionar tu fe ni tu propósito. Padre Pío también decía que no se puede dar lo que no se tiene, y si tu alma está atrapada en la prisión emocional del miedo o la culpa, no podrás ser instrumento de sanación para otros. Nuestro Salvador, cuando regresó a su tierra, no fue comprendido. Sus propios hermanos no creían en él. No trató de convencer a nadie ni adaptó su mensaje para agradar. Continuó obedeciendo la voluntad del Padre. Así también, tú debes seguir caminando incluso si eso implica perder algunas relaciones. Porque no estás perdiendo, estás purificando. Estás limpiando el terreno para que Dios construya algo eterno en tu vida. Padre Pío vivió muchas veces el dolor del rechazo incluso de personas que lo amaban, pero jamás detuvo su misión.
Él sabía que el respaldo del cielo es mayor que cualquier aplauso humano. Y tú también estás siendo sostenido desde lo alto. Aunque ahora duela, aunque parezca que estás perdiendo personas importantes, lo que realmente está ocurriendo es que el Espíritu Santo está protegiendo tu destino. Porque hay lazos que si no son redimidos, contaminarán tu fe. Por eso Dios te pide firmeza. No dureza, sino firmeza. Amor con límites, ternura, con discernimiento, misericordia con sabiduría. Algunos se apartarán cuando pongas límites. Otros se burlarán. Algunos incluso orarán contra ti pensando que hacen lo correcto. Pero tú mantente fiel, porque el Señor no está quitando personas por capricho, sino por protección. No está cerrando puertas por castigo, sino para abrir otras que conducen a la plenitud. Padre Pío nos recordaba que el dolor de obedecer siempre es menor que el de desviarse del camino del Señor. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué voz estás escuchando más que la suya? ¿Qué relación estás preservando por encima de tu llamado? ¿Qué afecto estás idolatrando en lugar de obedecer a Dios? No es tiempo de negociar tu fe, es tiempo de decidir, de discernir, de limpiar. Porque cuando el terreno se purifica, la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. Y entonces lo que parecía caos cobrará sentido. El Señor está protegiendo tu camino, no alejándote del amor, sino llevándote al amor verdadero, al que tiene propósito eterno. Porque ese, aunque duela, es el amor que salva, el amor que libera, el amor que permanece. 6. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es advertencia. Hay momentos en los que la vida parece no haber cambiado. En lo exterior sigues rodeado de las mismas personas en los mismos lugares haciendo lo mismo. Pero dentro de ti algo se rompió. No sabes explicarlo, pero lo sientes, una inquietud en el alma, una pérdida de esa paz que antes te acompañaba en la oración, en la misa, en la lectura de la palabra, en el simple hecho de estar en silencio ante el Santísimo. Esa falta de paz no es castigo. Es Dios retirando suavemente su consuelo para que despiertes, para que vuelvas los ojos hacia Él y preguntes, Señor, ¿qué está pasando en mi alma? San Pablo lo dijo claramente en su carta a los Colosenses, que la paz de Cristo reine en sus corazones, Joel 3:15. Esa paz es más que un sentimiento. Es un gobierno del alma, una brújula espiritual que nos indica si estamos caminando hacia el cielo o desviándonos por senderos disfrazados de bondad. Cuando esa paz desaparece sin causa aparente, no es casualidad. Es el Espíritu Santo encendiendo una alarma invisible. Y si ignoras esa señal, te expones a convivir con lo que daña tu comunión con Dios. Padre Pío decía que el alma debe cuidar su paz como se cuida una llama encendida en medio del viento. Hay ambientes que parecen inofensivos, pero te dejan agotado con el corazón oprimido, turbado. Hay palabras que suenan correctas, pero cargan doble intención. Hay rostros sonrientes que esconden envidia, orgullo o competencia disfrazada de afecto. Y después de estar ahí no puedes orar, no puedes entrar en comunión. Es porque tu atmósfera espiritual fue contaminada aunque no haya pecado visible. El enemigo, cuando no puede atacar con lo evidente, lo hace con lo sutil. Muchos creen que están en paz solo porque no hay gritos ni discusiones. Pero la verdadera paz no se mide por el silencio exterior, sino por la armonía interior cuando estás ante el Señor. Cuando esa paz se apaga, no la tapes con distracciones, redes sociales, consejos humanos o entretenimiento. Haz silencio. Pide luz al Espíritu Santo. ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué debo discernir? ¿Qué estás pidiéndome dejar? Porque muchas veces esa falta de paz es la voz de Dios que grita en el alma en medio del silencio. Padre Pío enseñaba que muchas almas no avanzan espiritualmente porque toleran vínculos contaminados, relaciones con familiares o amistades marcadas por el rencor, los celos o la comparación.
lugares donde reina la apariencia, pero no el amor. Palabras disfrazadas de cuidado que siembran temor, duda y parálisis. Y al no discernir estos venenos, esas almas se estancan, pierden fervor, y lo peor, se acostumbran a vivir sin paz, como si eso fuera normal. Pero no lo es. Dios quiere darte claridad, abrirte los ojos espirituales, mostrarte dónde está el origen de ese veneno. No lo hará con truenos ni relámpagos. Lo hará quitándote la paz. Y si en vez de ignorarlo decides detenerte y mirar dentro de ti, Él te mostrará lo que el enemigo ha querido esconder entre lo cotidiano. Padre Pío lo vivió. Hubo días en que su alma no sentía consuelo, pero sabía que ese silencio era una prueba, una purificación, una advertencia. No todo vacío viene del enemigo. A veces viene de Dios para vaciarte de lo falso y llenarte de lo eterno. Por eso cuando sientas que la paz desaparece, no huyas, quédate. Ora, escucha, porque allí en el aparente silencio Dios te está protegiendo. Y si tienes el alma abierta a las cosas de Dios, notarás que hay personas cuya presencia deja un eco incómodo en tu espíritu, que después de una conversación aparentemente inocente, ya no puedes orar con la misma libertad, que tras una visita te cuesta hallar silencio interior para leer la palabra, que al terminar una llamada sientes un velo sutil que empaña tu paz. Y no es casualidad. Es una advertencia del cielo. Es el modo en que el Señor, por medio del Espíritu Santo, te empuja al discernimiento, para que no abraces lo que contamina solo porque viene disfrazado de ternura, para que no dejes abierta una puerta simplemente porque quien llama lleva tu mismo apellido. Porque el enemigo no respeta los lazos de sangre, respeta la autoridad espiritual que portas. Y si no estás firme en tu vida de oración, Él utilizará incluso aquello que más amas para infiltrarse en lo que más necesitas, tu comunión con Dios. Hoy, a la luz del Evangelio, se nos invita a identificar aquello que nos roba la paz. ¿Quién altera tu atmósfera interior? ¿Qué palabras te desvían del recogimiento? ¿Qué lugares visitados te dejan el alma en sombras? No para juzgar ni condenar, sino para discernir, poner límites y purificar el ambiente que rodea tu corazón. Porque si no eres tú quien protege tu paz, nadie lo hará en tu lugar. Padre Pío enseñaba que la paz interior es un don delicado y que el alma que ama a Dios debe custodiarla con celo, alejándose incluso de lo que parece inofensivo, pero le resta presencia al Espíritu. El Espíritu Santo no grita ni se impone. Si permites que otras voces llenen tu mente, su susurro se vuelve imperceptible, no porque se haya ido, sino porque lo desplazaste. Y en ese espacio vacío el adversario aprovecha, no porque tenga poder real sobre ti, sino porque tú descuidaste la vigilancia del alma. Pero no estás solo, Dios camina contigo. Y si ahora te sientes incómodo con ciertas compañías o actividades, no es paranoia, es formación. Él te está enseñando a leer el lenguaje del alma, a identificar atmósferas alteradas, a oír su voz incluso cuando parece que guarda silencio. Padre Pío decía que cuando Dios calla muchas veces es porque quiere hablar más fuerte al corazón. En ese silencio que inquieta se esconde a veces la advertencia que puede salvarte de una caída espiritual. Y si decides obedecer aunque te llamen exagerado, aunque pierdas ciertos vínculos, estarás bajo el resguardo del Altísimo. Porque el enemigo no teme al creyente popular, sino al creyente obediente. Aquel que escucha cuando Dios calla. Aquel que retrocede cuando la paz se va. Aquel que no negocia con lo sagrado. Hoy, si escuchas esa voz que parece silencio, no la ignores. Padre Pío recordaba que cuando Dios deja de darte paz es porque algo está atentando contra tu santidad. Si respondes con fidelidad, aunque la soledad toque tu puerta, aunque el mundo no lo entienda, el Señor peleará por ti. Y tu alma, tu tesoro más grande, estará segura. Porque más vale caminar solo con Dios que acompañado hacia el abismo.
7. Hay combates que no se libran con palabras, ni con gritos, ni con discusiones. Se dan en lo invisible, en lo que no se dice, pero se respira. Y en muchos casos el campo de batalla más feroz no está fuera, sino dentro del propio hogar. Es allí, en ese espacio que debería ser un refugio de paz, donde se siente el cansancio, que no se justifica la confusión, que no se explica la tristeza que aparece sin razón. Es en la intimidad del hogar donde muchas veces se libra la lucha espiritual más intensa, donde las fuerzas se disuelven sin entender por qué, donde la fe vacila y el alma se siente drenada. Dios, en su infinita misericordia, permite que veamos estas señales como advertencias celestiales, porque no siempre el desgaste interior es señal de falta de fe, sino consecuencia de influencias que actúan desde lo invisible. El demonio astuto no siempre entra con escándalo. A veces se disfraza de rutina, se oculta detrás de hábitos, se cuela por rendijas abiertas, por el descuido, por la tibieza, por la tolerancia al pecado, o incluso por objetos y palabras que nunca debieron cruzar el umbral de nuestra casa. Pero como no se ven, no se enfrentan. Como no gritan, no se detectan. Como se han hecho parte del paisaje, se aceptan. Y ese es uno de los mayores engaños: acostumbrarse al peso espiritual como si fuera parte de la vida cristiana, cuando en realidad es una llamada urgente del cielo. ¿Te has sentido agotado espiritualmente al llegar a casa? ¿Te cuesta orar, leer la palabra, tener un momento de recogimiento? ¿Percibes una tristeza constante, un ambiente denso, una presión que no sabes de dónde viene? No lo minimices, no lo encubras con frases hechas, ni lo justifiques con el estrés diario. Muchas veces esa sensación es el alma gritando, intentando alertarte de una batalla que aún no has librado. Padre Pío Santo, de profunda vida interior, enseñaba que el enemigo espiritual no solo tienta en la calle, sino que puede sentarse en nuestra mesa si no estamos en gracia. La Sagrada Escritura es clara en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eso incluye nuestra casa, nuestras habitaciones, nuestra cocina, porque donde tú habitas también combate el enemigo. Y si tú no haces una limpieza espiritual, él se acomoda. Cuando antes orabas con fuerza y ahora todo te cuesta, hay que discernir. Cuando el gozo en el Señor se apaga y todo parece seco, es hora de examinar el ambiente. Cuando tu voz tenía autoridad y ahora parece vacía, es tiempo de confrontar lo que actúa en lo oculto. Porque a veces el enemigo no entra por ti, sino por quienes comparten tu techo. Por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que dicen o practican. Y es ahí donde se gestan tensiones espirituales invisibles que tú no provocaste, pero que estás llamado a combatir. Padre Pío hablaba de la importancia de no dar cabida al mal, ni siquiera en lo más pequeño, porque todo lo que toleramos en nuestro hogar afecta la atmósfera espiritual. Hay casas adornadas con imágenes sagradas, pero saturadas de palabras hirientes. Hogares donde se bendice la comida, pero se alimentan el juicio, los celos, las críticas, el resentimiento. Y el Espíritu Santo no habita en la apariencia, sino en la verdad. Cuando el ambiente se contamina, Él se retira. Por eso es vital examinar con ojos del alma qué se mueve en nuestro entorno. El santo capuchino también decía que el alma debe estar limpia como un templo. Pero, ¿y nuestras casas lo están? Hay objetos, programas, músicas o actitudes que entorpecen la presencia de Dios. El desgaste emocional constante no es normal. Es un signo, es un llamado. Y muchas veces la solución no es solo descanso físico, sino renovación espiritual. Y aunque no puedas cambiar las decisiones de quienes viven contigo, sí puedes hacer algo que transforma tu entorno, proteger la atmósfera espiritual de tu hogar.
Puedes levantar muros invisibles de oración, proclamar la autoridad que el Señor te ha conferido, discernir sin condenar, orar sin confrontar y mantener tu espacio, ese cuarto donde habitas como un lugar consagrado lleno de la presencia de Dios, aun cuando el resto de la casa no lo esté. Padre Pío lo enseñaba con claridad. La batalla espiritual se libra en lo invisible y Dios quiere entrenarte para pelear esas guerras que los ojos no pueden ver. Él te enseña a percibir lo que escapa a la vista, a detectar la influencia maligna en comportamientos repetitivos, en rechazos continuos, en una tristeza que no cesa en tensiones que jamás encuentran resolución. Porque muchas veces eso que agota el alma no es solo una carga emocional, es una presencia espiritual que ha hecho morada en tu entorno y que necesita ser expulsada con la autoridad del cielo. ¿Cómo hacerlo con ayuno, con oración persistente, con discernimiento guiado por el Espíritu Santo y con una decisión firme de no permitir más lo que antes tolerabas? No permitas que palabras de muerte se digan como si fueran comunes, ni que la televisión sea la única fuente de pensamiento, ni que lo inmoral, lo violento o lo blasfemo entren a tu casa como si nada. Padre Pío advertía que el enemigo se esconde en lo cotidiano y que se filtra por las puertas que dejamos abiertas. Hoy el Espíritu Santo quiere despertarte con una advertencia de amor. Si estás sintiendo un cansancio emocional continuo sin razón aparente, es muy probable que no se trate de ti, sino de lo que te rodea. No se trata de culpar a nadie. Se trata de discernir, de interceder, de declarar guerra espiritual contra aquello que está minando tu fe desde lo oculto. No tienes que resignarte a un hogar sin presencia divina, a una familia apagada, a una rutina sin vida espiritual. Puedes recuperar la autoridad. Puedes consagrar tu casa al Espíritu Santo. Puedes hacerlo sin alzar la voz, sin discutir, pero con firmeza, con oración diaria, con sabiduría, con la autoridad que ya has recibido de Dios. Padre Pío decía que donde hay limpieza del alma, hay fuerza del cielo. Y cuando limpias tu atmósfera, todo se transforma. La mente se despeja, el espíritu se eleva, la fe renace y el discernimiento se vuelve agudo como una espada. Donde antes reinaba el agotamiento, empieza a brotar la vida. Donde había conflicto, comienza la paz. Donde todo era confusión, se escucha con claridad la voz del cielo. Dios te está preparando para que seas el custodio espiritual de tu atmósfera. No un juez de tu familia, sino un intercesor silencioso. No un acusador, sino un portador de la luz de Cristo. Porque allí donde tú caminas, si obedeces su presencia, puede establecerse. Si decides limpiar, si decides discernir, si decides actuar con valentía, no estarás solo. Padre Pío siempre recordaba que el cansancio espiritual no es señal de derrota, sino de alerta. Es Dios hablándote, mostrando que hay algo que debe enfrentarse. Y si respondes, verás cómo el ambiente se purifica, cómo el enemigo se repliega, cómo la gracia regresa. Porque donde hay pureza espiritual, hay poder. Y donde hay poder del cielo, el enemigo no puede resistir. 8. Muchas veces esperamos que la transformación de nuestro hogar provenga del exterior, pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la verdadera protección comienza en lo profundo del alma. Nuestro hogar no es solamente un lugar para descansar, es un campo de batalla espiritual. Es un altar vivo donde se decide diariamente si Cristo reinará o si el desorden espiritual tomará lugar. Cuando Padre Pío hablaba del poder de la oración en el hogar, no se refería a fórmulas mágicas, sino a una vida consagrada donde cada rincón de la casa se convierte en tierra santa a través del encuentro íntimo con Dios. No se trata de tener una capilla visible o una imagen en cada cuarto, aunque eso puede ayudar, sino de una actitud constante de oración, de entrega, de vigilancia espiritual. Cada decisión tomada en obediencia, cada momento de silencio,
Para escuchar la voz del Señor, cada oración, pronunciada con fe auténtica, levanta un altar invisible pero poderoso. Cuando Padre Pío rezaba el rosario, no solo pedía por él mismo, sino que cubría con su intercesión a los enfermos, a los que sufrían, y también a los hogares que enfrentaban ataques espirituales sin siquiera saberlo. Tu casa necesita de ese tipo de altar, un altar de silencio sagrado. Cuando todo alrededor grita, un altar de luz, donde la oscuridad ha querido instalarse. Aunque haya gritos, discusiones, frialdad o indiferencia espiritual en algunos miembros de tu familia, tú puedes levantar un refugio de paz. Allí donde se eleva una oración sincera, allí donde se vive la fe como estilo de vida y no como costumbre vacía, el enemigo no puede permanecer. Porque el maligno se nutre del desorden del pecado ignorado, de la negligencia espiritual, pero huye de donde hay reverencia, donde el nombre de Jesús es proclamado con autoridad. Padre Pío enseñaba que la protección del alma y del hogar comienza en lo secreto, en esa intimidad con Dios que nadie ve pero que transforma todo. Cuando tú decides que tu habitación será territorio sagrado, estás marcando un límite espiritual. Ahí no entra la oscuridad. Aunque todo lo demás se tambalee, tú estás estableciendo una muralla de oración que rodea a los tuyos. Y en esa fidelidad, el Espíritu Santo comienza a revelarte lo que antes parecía inofensivo, hábitos, actitudes, costumbres que estaban abriendo puertas a lo que no debía entrar. Ya no lo ves como un simple cansancio, ahora disciernes que es opresión. Ya no crees que es solo mal carácter, sino una raíz de división sembrada desde las tinieblas. Ahí es donde el altar cambia todo. Te convierte en vigía, en centinela, en sacerdote espiritual de tu hogar. Como Josué lo expresó con valentía, yo y mi casa serviremos al Señor. Jos 24:15. No esperó que todos estuvieran de acuerdo. Entendió que su decisión como cabeza espiritual tenía poder para abrir la puerta al Espíritu de Dios. Y así también tú, sin imponer, sin discutir, puedes posicionarte en fe y autoridad. Padre Pío lo dijo una vez: cuando un alma reza con fe desde lo profundo del corazón, todo el infierno tiembla. Tú puedes provocar ese temblor. No con miedo, sino con convicción, sabiendo que la gracia de Dios te cubre y te envía. Tienes un altar en tu casa, no hablo de una mesa adornada, sino de una vida escondida en Dios. Ese altar trae luz activa, ángeles, da discernimiento y sobre todo protege. Padre Pío insistía en que debemos ser constantes, no levantar altares un día y al siguiente olvidar. El enemigo no descansa, pero el poder de la oración es más fuerte. Hoy el Señor te llama a levantar altares en lo secreto, con humildad, con fidelidad, con discernimiento, y a dejar que sea Él quien transforme tu casa desde adentro hacia afuera. Y no volverán a hacerlo si tú te pones en pie, pero ten cuidado con la negligencia espiritual, porque un altar descuidado se convierte en una puerta abierta al enemigo. Una oración hecha sin alma es como dejar las ventanas abiertas en medio de una tormenta. Una rutina sin adoración es tierra fértil para la confusión, la división, la apatía y el desánimo. Por eso cada día debes vigilar lo que permites entrar en tu hogar, la música que suena, las palabras que se dicen, las imágenes que ves, las conversaciones que se sostienen. Todo puede bendecir o contaminar. No basta con tener una casa ordenada y bien decorada. Necesitas un ambiente consagrado. No te engañes con paredes adornadas con versículos bíblicos. Si el aire de tu casa está cargado de quejas, murmuraciones, programas vacíos de televisión, frialdad espiritual u hostilidad, limpia el ambiente. Declara la paz de Cristo. Declara el poder de su sangre. Adora con sinceridad. Ayuna con propósito. Busca a Dios con fervor, no por costumbre religiosa, sino porque entiendes que hay una batalla invisible librándose por tu familia, y tú has sido colocado ahí como intercesor, como protector espiritual,
como voz profética que se alza en medio del ruido. Padre Pío lo entendía profundamente. No todos son llamados a los altares de piedra, pero todos tenemos un altar en casa que no debe apagarse. Dios no te ubicó en tu familia al azar. Tú eres la lámpara encendida. Eres el canal por donde fluye la bendición. Eres la brecha que se abre para que entre la gracia. Eres quien puede cambiar la atmósfera. No necesitas un micrófono ni un púlpito para ejercer autoridad espiritual. Tu hogar es tu ministerio. Tu altar es tu misión. Tu habitación es tu lugar de batalla. Y si decides obedecer, purificar, orar, declarar e interceder, verás la transformación. Verás cómo el enemigo empieza a retroceder, cómo el caos se transforma en armonía, cómo la rutina espiritual se enciende en fuego, como aquellos que antes resistían a Dios comienzan a rendirse. Padre Pío decía que cuando un alma se entrega verdaderamente al Señor, su entorno también empieza a cambiar. Cuando levantas un altar en tu hogar, Dios pelea por ti. Y cuando es Dios quien pelea, ningún poder prevalece contra su voluntad. Aún estás a tiempo para recuperar lo que se perdió, a tiempo para reavivar la llama, a tiempo para limpiar el ambiente, a tiempo para declarar con convicción: mi casa pertenece al Espíritu Santo, y vivirlo con determinación. Porque los demonios no huyen ante símbolos vacíos o rezos sin fe. Huyen cuando el poder de Dios irrumpe. 9. Restauración espiritual, el altar familiar. Cuando el enemigo logra infiltrarse en los vínculos más sagrados del hogar, sus huellas no siempre son visibles ni escandalosas. No llegan necesariamente en forma de gritos o traiciones abiertas. A veces se manifiestan como un silencio espeso entre padres e hijos, como una frialdad que se instala sin explicación entre hermanos que alguna vez compartieron la mesa y la oración. O como la distancia creciente entre esposos que antes rezaban el rosario juntos y ahora apenas se cruzan la mirada. Es en esas grietas invisibles donde el maligno encuentra su terreno más fértil. No se presenta con terror ni cuernos, sino disfrazado de orgullo herido, de celos disfrazados de lógica, de pequeñas discordias que sin que nos demos cuenta se transforman en abismos. Y cuando Dios te llama a despertar, lo hace mostrando el verdadero estado de tu casa, no como tú la ves, sino como Él la contempla, desde lo alto, con ojos de verdad y misericordia. La restauración espiritual comienza con el reconocimiento de la verdad. Y esa verdad muchas veces nos duele. Hemos construido hogares sobre ruinas emocionales, sobre heridas antiguas que jamás fueron sanadas, sobre perdones que nunca se pronunciaron. Pero el Espíritu Santo no mora en medio de fachadas religiosas. Él desciende sobre corazones quebrantados, sobre almas que se atreven a clamar de rodillas: Señor, nuestra casa necesita tu intervención. Y esa intervención no comienza afuera, sino dentro de ti. Porque la raíz del caos muchas veces no está en los demás, sino en cómo tú respondes al rechazo, cómo decides amar incluso en medio de la indiferencia, cómo gestionas el dolor sin rendirte al odio. Es en ese punto donde nace la verdadera batalla espiritual, la que no se libra con gritos ni con control, sino con oración sincera, con ayuno humilde, con perdón, que desarma cadenas invisibles, con un amor que sabe discernir y que también sabe poner límites. Padre Pío solía decir que la oración en el hogar es más poderosa que cualquier argumento. Y tenía razón. El altar familiar no es un mueble ni una ceremonia ocasional. Es una entrega cotidiana. Es levantarse antes del alba a orar por los hijos incluso cuando están lejos. Es negarse a hablar mal del esposo o la esposa aunque el corazón esté herido. Es bendecir al hermano que te ha traicionado. Es allí donde Dios comienza a mover lo invisible, no con martillos, sino con corazones rendidos. Recordemos las palabras de Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
No fue una frase decorativa, fue una decisión radical en medio de una generación confusa. Tal vez hoy tú también estés rodeado de desorden de decisiones que no comprendes, de heridas heredadas. Pero si decides servir al Señor con todo tu ser, abrirás portales espirituales que han estado cerrados por generaciones. Padre Pío enseñaba que una sola vela encendida basta para quebrar la oscuridad de toda una casa. No subestimes el poder de tu decisión. Dios no espera unanimidad, solo necesita a uno que diga: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Y cuando alguien se pone en esa brecha, el cielo entero responde. Una sola persona alineada con el Espíritu puede cambiar el destino eterno de toda una familia. Por eso el enemigo no descansa. Quiere agotarte, distraerte, confundirte. Pero si tú permaneces fiel, verás derrumbarse fortalezas que parecían indestructibles. Eso sí, restaurar no es lo mismo que permitirlo todo. El amor auténtico también pone límites. Dios puede pedirte que marques distancia con ciertas actitudes, ambientes o incluso personas, no por odio, sino por obediencia. Como decía Padre Pío, donde no hay orden, no puede haber gracia. No se puede construir un altar sobre idolatría, ni sembrar paz donde hay manipulación emocional. Hay momentos en que el verdadero amor exige tomar distancia, no como un abandono, sino como un acto de fe, permitiendo que el Espíritu Santo actúe sin interrupciones humanas. Tal como Jesús entró al templo y derribó las mesas de los cambistas, también quiere entrar en tu hogar y volcar todo lo que no le honra. Pero el Señor no entra a la fuerza. Él toca, espera, llama. Y si tú le abres la puerta, comenzará a purificar cada rincón de tu casa como lo haría un médico divino que viene a sanar desde la raíz. Cada lágrima derramada en silencio será agua viva que purifica. Cada oración sincera será un martillo que derriba fortalezas invisibles. Y cada acto de perdón, aunque cueste, será un ladrillo en la reconstrucción del altar familiar. Padre Pío decía que cuando uno ora con fe, el cielo responde con poder. La restauración espiritual no es solo para que vivas en paz, sino para que tu casa se convierta en un testimonio vivo del amor de Dios. Porque tu historia familiar, aunque tenga heridas, puede convertirse en un mensaje de esperanza para quienes te rodean. Hoy tienes la oportunidad de romper cadenas generacionales. No dejes a tus hijos recuerdos de discusiones, déjales ejemplos de reconciliación. No les heredes muros fríos, déjales altares encendidos con fe. No les transmitas miedo, enséñales confianza en la providencia. Este es el tiempo de velar en oración, cuando otros duermen, de bendecir, aunque recibas desprecios, de proclamar la palabra con valentía, aunque algunos se burlen o no entiendan. Como decía Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. ¿Quién peleará por tu familia si no eres tú? ¿Y cómo esperas que el Señor sane lo que tú mismo te niegas a entregar por orgullo? Hoy Dios te entrega una espada espiritual, no para atacar, sino para cortar las ataduras del alma, rencores, divisiones, silencios hirientes. Pero esa espada solo tiene poder cuando la vida se rinde en humildad. No puedes edificar desde la soberbia, ni perdonar desde la ira. Solo se sana desde la verdad, desde la entrega total. Esta es la hora de decidir: ¿seguiremos permitiendo que los conflictos se conviertan en una costumbre? ¿O levantaremos verdaderos altares donde el Espíritu Santo encuentre un hogar sin máscaras, sin doblez? Si eliges lo segundo, prepárate, porque Dios no hace limpiezas superficiales. Pero también prepárate para ver su gloria en tu casa, porque cuando Él restaura, lo hace a la vista de todos para que su nombre sea glorificado. Padre Pío enseñaba que cuando Dios entra en un hogar, transforma no solo lo visible, sino también lo más oculto del corazón. Y esa transformación comienza cuando decides dejar de luchar con tus propias fuerzas y entregarle al Señor el timón de tu historia. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el momento en que puedes decir:
Hasta aquí llegó el dolor, la división, la indiferencia. Porque el amor verdadero restaura no desde la apariencia, sino desde el corazón quebrantado. 10. Hay momentos en los que el alma ya no puede soportar más el silencio de lo invisible. Y en medio del dolor más profundo se enciende dentro de nosotros una luz, un discernimiento que ya no permite seguir ignorando lo que nuestros ojos del espíritu ven, lo que el corazón siente, lo que el alma percibe. A lo largo de este caminar de fe, hemos visto cómo Dios a través del quebranto nos forma. Hemos aprendido que el dolor no es castigo, sino herramienta, que el silencio no es ausencia, sino preparación. Hemos descubierto que cuando ya no queda nada más a qué aferrarse, ahí aparece Cristo como roca firme. Ahora que hemos llegado al final de esta reflexión espiritual, respira profundo. Cierra los ojos si puedes y contempla con mirada del alma todo lo que acabamos de recorrer. Si estás leyendo estas palabras no es casualidad. El Espíritu Santo ha despertado en ti una sed que nada en este mundo ha logrado saciar. Tú no te conformaste con lo superficial. Tú anhelas lo profundo, lo que está escondido a los ojos comunes. Y eso solo lo revela Dios a quienes están dispuestos a ver. Si estás aquí es porque tu corazón ha dicho sí al llamado del cielo. Porque no fuiste creado para las migajas del mundo, sino para el pan vivo bajado del cielo. Padre Pío decía que cuando Dios toca el alma, nada vuelve a ser igual. Y si en este proceso has sentido incomodidad, si tus heridas se removieron, si tus lágrimas han brotado sin explicación aparente, no te asustes. Es Cristo tocando las áreas que llevaban demasiado tiempo escondidas, dormidas, olvidadas. Él no lo hace para humillarte, lo hace para liberarte. Porque el amor verdadero, el amor de Dios, no te deja como te encontró. Te sacude, te purifica, te transforma. Hoy ese llamado es para ti, no para tu vecino, no para tu familia, para ti. El Señor no busca almas perfectas, busca corazones dispuestos, busca hombres y mujeres que se presenten ante Él y digan, aquí estoy, Señor, herido sí, cansado también, pero dispuesto. Si eso está naciendo en ti, entonces responde. Escribe una frase que lo declare en el mundo espiritual. Una frase que rompa la pasividad y diga, he sido llamado a romper cadenas en mi familia. Escríbelo con fe. No lo hagas por mí, hazlo por ti, por tu generación, por lo que Dios va a comenzar a edificar a través de ti. Porque cuando tú declaras una verdad con tus labios, el cielo se mueve y lo invisible comienza a alinearse. Y si este mensaje tocó tu alma, no te lo guardes. No apagues esta llama que Dios ha encendido. Compártelo. Solo con 3 personas, no más. Solo 3. Esa amiga que está en depresión, ese hermano de comunidad que lleva meses luchando con el mismo pecado, ese familiar que dice no creer, pero que en su soledad clama en silencio por ayuda. No estás compartiendo un video, estás sembrando una semilla, estás abriendo una puerta espiritual, estás dejando que lo que Dios hizo contigo hoy también toque otras vidas. Y si aún no formas parte de este canal, si aún no te has suscrito, detente un momento. Pregúntate si no es tiempo ya de estar conectado a un espacio donde Dios habla, confronta y edifica. Suscribirse no es apretar un botón. Es decir, Señor, quiero más de ti. Quiero seguir aprendiendo. Porque si llegaste hasta aquí, fue Él quien te trajo. Y si decides quedarte, el Señor no dejará de hablarte. Te formará, te corregirá, te preparará. Así lo hacía con los suyos, y así también lo hizo con San Pío de Pietrelcina, quien decía que el alma debe estar siempre en formación como el barro en manos del alfarero. No tengas miedo de formar parte. Si estás aquí, es porque fuiste llamado para ser luz, para ser sal, para ser testimonio de que Dios aún transforma, aún habla, aún se mueve.
Y eso comienza con pequeños actos, quedarse, perseverar, obedecer. Así nacen los verdaderos intercesores. Así se levantan los guerreros que Dios usará para cambiar linajes enteros. Te invito también a explorar los otros mensajes disponibles aquí. Cada uno ha sido orado, pensado, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que hay días en los que uno necesita esa palabra precisa que sacude el alma y hace levantar los ojos al cielo. No todos tienen un templo cerca, no todos tienen un guía espiritual, pero aquí tienes un refugio, un espacio donde puedes volver cuando lo necesites, sabiendo que la voz de Dios siempre tendrá algo nuevo para ti. Antes de cerrar este encuentro, quédate en silencio. No apagues la pantalla aún. Solo quédate. No mires el reloj. Dile a Dios desde tu alma: gracias, Señor, por hablarme. Gracias por mostrarme lo que no quería ver. Aquí estoy. Hazlo por un instante. Porque en ese instante puede visitarte una paz que no es de este mundo. Puede descender una presencia que transforma. No lo veas como un final. Velo como un principio. Un nuevo comienzo. Si Dios abrió hoy tus ojos es porque quiere usarte. No como espectador, como protagonista, como testigo vivo. Como lo fue Padre Pío, quien tantas veces nos recordaba que las almas dispuestas cambian el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener la valentía de escuchar con el corazón. Gracias por permitir que esta palabra llegue a tu vida. Nos vemos en el siguiente mensaje. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo te siga guiando con poder.